Dios les bendiga, hermanos. También a los que nos siguen a través de las redes. Vamos a ir a la Biblia. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. El Evangelio, una proclama veraz. No quiere decir que está describiendo al Evangelio, sino que está dando una característica de cómo debe ser proclamado. Debe ser proclamado de manera veraz. El Evangelio debe ser una proclama veraz. Y esta mañana, si el Señor nos ayuda, veremos las características propias de una proclama veraz del Evangelio. De manera que usted, al meditar junto con nosotros en la palabra de Dios, puede responder si ha escuchado verazmente el Evangelio. ¿Realmente ha escuchado una ponencia legítima del Evangelio? ¿O habrá escuchado algún tipo de manipulación del Evangelio? Así que vamos a esa carta, Primera de Tesalonicenses 2, desde los versos 1 hasta el verso 12. Leo para ustedes. Dice así: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque, como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros, porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los llamó a su reino y a su gloria. Oremos. Padre Dios, gracias por esta oportunidad que tenemos de exponernos a su palabra. Guíanos, oh Padre, y ayúdanos. Ninguno de nosotros es capaz de proclamar ni de soportar estas palabras, sino solamente por la gracia suya. Padre, permita que al leer, al meditar, nuestro entendimiento sea iluminado y nosotros encontremos en estas palabras deleite y paz. Padre Santo, que las personas que nos escuchan, los que nos siguen, también que por la gracia suya tienen una Biblia al frente, también puedan encontrar en la exposición de su palabra la razón de ser. Padre, líbranos de ir detrás de las pasiones, ir detrás de los deseos de este mundo y abandonar así su tan hermosa exposición de la palabra suya. Guárdanos para que nuestras mentes puedan meditar
en una proclama veraz del Evangelio, para la gloria suya, para el bien de nuestras almas, para la edificación de su pueblo. Oramos esto por lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Amén. Hermanos, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, él está dando una serie de evidencias. Yo les dije el primer día, si lees Tesalonicenses capítulo 1, vas a sentir que estás leyendo evidencias. Y son evidencias de la obra de Dios en términos generales. Está dándonos, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 3, capítulo 1, verso 3, dice: teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo acaba de dar evidencias de lo que Dios ha hecho en la vida de los tesalonicenses, generando en ellos fe, esperanza, amor, y de una manera creciente. Pero no solamente da esas evidencias, Pablo también da evidencias de que los tesalonicenses son elegidos. Capítulo 1, versículo 4. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Y dice el verso 5, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Y luego lo que hace es describir lo que significa una venida del evangelio que no viene solo en palabras, sino en poder. Y esa venida del evangelio que no es solo en palabras, sino también en poder, genera un montón de cosas entre los tesalonicenses. Entre eso ellos empiezan a proclamar el evangelio también a otros. Pero no es la única razón por la que es evidente que son elegidos. La siguiente razón general está en el capítulo 2, versículo 1. Hay otro porque ustedes mismos saben. Pablo dice, sabemos que son elegidos en el 1.4 y responde en el 1.5, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras. Y sigue respondiendo en el 2.1, porque ustedes mismos saben, está dando razones de la elección de este pueblo. Y en medio de esas razones, Pablo ahora en el capítulo 2 ya no va a hablar de los tesalonicenses. Ya nos dijo que tienen fe, ya nos dijo que tienen esperanza, que tienen amor, que han escuchado el evangelio de una manera increíble y que se han convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Ahora va a describir como una evidencia de elección del Dios soberano sobre su pueblo, va a describir cómo es una proclama veraz del evangelio. Y está diciéndonos el Espíritu Santo que los elegidos son aquellos que escuchan una proclama veraz del evangelio. No escuchan un evangelio manipulado, pervertido, sino que escuchan una proclama real del evangelio. Así que dice en el capítulo 2, verso 1, ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipo, como saben, capítulo 2, verso 2, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Esta es como la introducción a las evidencias de una proclama veraz. La introducción dice así: una proclama veraz del evangelio se hace con valor. La palabra que es descrita aquí como valor puede también significar para nosotros arrojo, intrepidez, estar dispuesto a decir algo, aunque yo sepa que quienes me van a escuchar tal vez no van a estar a gusto con lo que yo estoy diciendo. En este caso, el evangelio. Dice el apóstol Pablo, leo de nuevo, tuvimos el valor, ¿a pesar de qué? A pesar de haber sufrido y sido maltratados en Filipos. Pablo venía de una experiencia de predicación en una región y llega a otra región para predicar. Y probablemente piensa, ¿hablo o no hablo? Vengo de una mala experiencia apenas ayer y ahora ¿qué hago? Estoy en una nueva región, ¿predico o no predico? Dice Pablo, tuvimos el valor, tuvimos el arrojo, tuvimos la disposición de abrir nuestros labios y proclamarles el evangelio, confiando solamente en nuestro Dios.
Así que una proclama veraz del Evangelio inicia, se introduce con un acto de valor. Hermanos, nosotros debemos tener presente que el Evangelio es algo que la gente no quiere escuchar. El Evangelio es algo a lo que las personas no quieren ser expuestas. Pero si las personas van a ser salvas, será a través de una proclama veraz del Evangelio. No hay otra forma en que se manifieste el poder de Dios. El poder de Dios opera para transformar la vida de los que Él ha establecido salvar a través de una proclama veraz del Evangelio. Habrán, decía yo conversando con mi hermano Fernando, habrán muchas conversaciones que los cristianos tendremos que interrumpir con una proclama veraz del Evangelio, con un acto de arrojo, de convicción, de decisión y decir: aquí en este lugar, en medio de esta situación, yo voy a proclamar el Evangelio. Dice el apóstol Pablo, así inicia una proclama veraz, con valor. Siempre, hermanos, siempre. Si eres creyente durante un tiempo, ya Dios te ha salvado, ya has tenido suficientes experiencias de esto. Estás en medio de una situación y estás preguntándote: ¿hablo o no hablo? ¿Hablo o no hablo? Si Dios va a salvar a alguien en medio de ese lugar donde tú estás, lo va a hacer a través de una proclama veraz. Así que ten valor y habla. Ten valor y habla el Evangelio. Ten arrojo y proclama la palabra del Señor. La forma en que Pablo utiliza aquí la palabra valor quiere decir que está desafiando aún lo que en su carne él quisiera hacer, que tal vez sea guardar silencio. Lo acaban de golpear, lo acaban de azotar en Filipo, tal vez sea mejor no decir nada. Y dice Pablo: sin embargo, tuvimos el valor. Y es interesante que en el capítulo 2, versículo 2, preste atención que dice: tuvimos el valor confiados en nuestro Dios. El valor no está asentado en cuanto yo tengo conocimiento doctrinal. El valor no está sobre cuánto es mi conocimiento de doctrinas, si yo tengo una maestría en teología o no, si yo provengo de la escuela de Oxford o no. El valor no está sentado en eso. El valor tampoco está sentado en: ¿sabes qué? Yo soy más inteligente, tú eres tonto. El valor no está sobre eso. Dice Pablo, el valor estaba en Dios. En el original, el término confiado no aparece. Es una palabra acuñada por los editores para que entendamos en quién puso el valor Pablo. ¿En quién estaba su valor? En Dios. ¿Qué era lo que estaba en la mente de Pablo? Dios puede salvar de entre los tesalonicenses a alguien. Si Él quiere, Él lo va a hacer. Yo voy a abrir mi boca y voy a decir lo que Dios dijo que yo dijera. Hermano, el Evangelio es un anuncio. El Evangelio es una proclama. El Evangelio le dice a los hombres que son pecadores. El Evangelio le dice a los hombres que están perdidos, que están rumbo a la condenación, que no importa cuán hermosos se vean, son rebeldes contra Dios y llevarán las consecuencias de su pecado. Pero el Evangelio también le dice a los hombres que Dios hizo todo bueno al principio, pero que el hombre pecó. El Evangelio le dice a los hombres que Dios tiene un plan que se está llevando a cabo desde antes de que el mundo fuera fundado. Y el plan es que Dios va a levantar de en medio de los que están en tinieblas, de en medio de los muertos, Dios va a rescatar un pueblo para Él. El Evangelio dice que Dios ha pagado ese pueblo por medio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. El Evangelio dice que Dios ha dado la paga por los pecados de aquellos que Él iba a redimir. El Evangelio dice que Cristo es la única esperanza para todo aquel que quiere ser salvo, para todo aquel que ve la situación y ve las consecuencias y dice: yo no quiero perecer, yo no quiero avanzar hacia el final de mis días y ser separado de Dios eternamente. Solo tendrás, mi amado, unos 70 u 80 años y te irás de esta tierra a la eternidad y estarás separado de Dios para siempre, a menos que el sacrificio de Cristo haya valido a tu favor. Solamente eso tendrás. Como dice un predicador que escuchaba esta mañana: estaría yo dispuesto, dice él, y yo pienso igual, estaría yo dispuesto a sufrir todas las aflicciones de esta vida. Solo duran 70 años.
con tal de que después venga para mí la vida eterna, con tal de que después venga para mí la gloria. Pero hermano, ¿sabes? El Evangelio también dice que Dios a los hombres que persisten en pecar los abandona en sus pecados. A los hombres que persisten en pecar, Dios los abandona en sus pecados para condenación eterna. El peor castigo que Dios puede ejercer sobre un alma es dejarlo en su vida de maldad, en su vida de pecado. Pero el Evangelio dice que hay esperanza, que yo puedo clamar a Dios por misericordia, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para el perdón de mis pecados, que yo puedo suplicar a Dios para que me rescate, que no me deje seguir probando maldad. Decía este predicador, tú vienes y consideras y dices, si yo peco un poco, voy a satisfacer mis ganas de pecar. Y dice él, ¿y cómo sabes que la vas a satisfacer? ¿Cómo sabes que luego al pecar el pecado no querrá más? Y luego más, y luego más, y es lo que va a querer. ¿Y cómo te atreves a pecar sabiendo que Dios podría estarte dejando pecar otra vez y dejándote pecar otra vez para que llegues a una condenación eterna? Estás probando pecado una y otra vez y Dios no está haciendo nada para detenerte. El Evangelio dice, clama a Dios, tal vez tenga de ti misericordia e intervenga y detenga tu pecado, te dé las fuerzas que tú no tienes y te muestre cuánto vale Cristo, como para no volver a pecar, como para no volver a desear la maldad nunca más. Dice Pablo, tuvimos valor y dijimos estas cosas que probablemente muchos no quieren escuchar. Mi amado, si vamos a hacer una proclama veraz del Evangelio, tiene que iniciar así. Valor en la forma común en que se describe que el Evangelio era predicado. ¿Qué dice Hechos 9:27? Hechos 9:27. Búsquenlo, por favor. Es la forma normal en que se dice que el Evangelio debe ser predicado. Valor. Confiando en que Dios rescata a su pueblo a través de esa proclama, a través de lo que yo acabo de resumir aquí. ¿Qué dice Hechos 9:27? ¿Alguien lo tiene? ¿Puede leerlo con fuerte voz? Cualquiera. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él había hablado, y cómo él en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. En Damasco, Pablo había hablado con valor en el nombre de Jesús. Recientemente salvo el apóstol Pablo, y desde el principio se nota que este hombre está hablando con valor. El Espíritu Santo está diciéndonos, mira, el Evangelio debes predicarlo con valor, confiando en Dios, que Dios puede transformar pecadores. ¿Cuántas veces has querido decirle el Evangelio a tu amigo, a tu amiga, a tus padres, a algún familiar, un hermano, un tío, tu abuela? Quieres predicarle el Evangelio, pero dudas. No tienes arrojo, no tienes valor. Siempre que se predique el Evangelio de una manera verídica, implica que tenemos que tener valor, de que vas a tener que animarte a abrir tu boca, confiado en que Dios salva así pecadores. Todos aquellos que han sido salvos y estamos aquí hoy, fue porque alguien tuvo ese valor de abrir su boca y decir la verdad. Sabes que hay unas palabras muy difíciles de decir, son estas. Mira, quiero pedirte disculpas, pero debo interrumpir lo que estás diciendo para decirte que Dios dice esto. Es la verdad. Vamos a tener que interrumpir más conversaciones de las que pensamos, más de las que tenemos en mente, muchas veces en nuestra vida, para decir, sabes, lamento decirte que aquello en lo que tú confías no es cierto. El Evangelio dice, y proclamas el Evangelio. ¿Cuántas veces no hemos tenido oportunidad de hacer eso? Escuchando errores y permitiendo que los errores continúen, callando ante ellos, sin valor, sin confianza en el Dios que salva de la manera que Él ha dicho que va a salvar. Así que, hermano amado, recuerda,
según Hechos 9:27, un texto más solo voy a citarlo para quienes nos siguen, pueden buscarlo en su casa. Efesios 6:20 dice que Pablo pedía que oraran por él para hablar de Cristo con denuedo. Efesios 6:20 y dice, como debo hablar de Cristo con denuedo, como debo hablar, como me es impuesta la necesidad, tal como corresponde que yo lo haga, con denuedo, con valor. Hermanos, pienso yo que eventualmente no hay tantas almas alcanzadas porque normalmente nosotros guardamos silencio y no proclamamos el Evangelio. No hay tantas almas sabiendo que existe Iglesia Cristiana Bandera en Alto porque nosotros no estamos comunicando la existencia de la iglesia. Y no es solo decir, mira, hay culto los domingos, te invito. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio. Debemos proclamarlo, debemos hablar con nuestras amistades, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Estamos llamados a hacer eso. Dice Pablo, oren por mí para que yo haga una proclama veraz, con denuedo, como debo hablar. Como debo hablar, así es como debo hablar, con denuedo, con arrojo, con cierta intrepidez. Nunca será de otro modo, nunca será de otra forma. Siempre debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Siempre debemos hablar con gracia y con amor, pero siempre tendremos que decir la verdad. Siempre tendremos que decir la verdad. Hazlo pronto, mi hermano, hazlo pronto. Ahora tú ya puedes empezar a sumar y dices, ¿sabe, pastor? A mí la persona que me habló el Evangelio, esa persona tuvo valor. Bueno, ya llevas un check en tu favor. O tú, hermano que me escuchas, ya puedes empezar a evaluar si tú eres un proclamador veraz del Evangelio. ¿Has tenido el valor en Dios? ¿Has tenido la confianza en Dios de que Dios así es que salva? Yo solo voy a proclamarlo, yo solo voy a decirlo, es un anuncio. Yo estoy llamado a proclamarlo. Dios se encargará de salvar a quienes Él ha de redimir. Así que considera esto. Este valor, dice la Biblia, este valor, esta confianza en Dios, ocurre de cierta manera, transforma de cierta forma la proclama del Evangelio que nos da ciertas características. Vamos a evidenciarlas a partir del versículo 3. ¿Lo tienen? 2:3 de 1 Tesalonicenses. Pues, dice Pablo, pues nosotros tuvimos valor, hablamos confiados en Dios y esto generó las evidencias de una proclama veraz. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. Cada palabra, una para cada cosa. Dice la palabra de Dios, la exhortación que les dimos, el Evangelio siempre nos exhorta. Exhortar es una palabra que se traduce al español como animar, pero para la mente latinoamericana animar es algo positivista, algo humanista. Exhortar desde el contexto bíblico parece tener más significado con regañar. Exhortar desde el contexto bíblico es como agarrarte y sacudirte y animarte, sí, pero animarte así con una buena sacudida. Un buen ejemplo de una exhortación está en Hebreos. En el libro de Hebreos, en Hebreos 5:11, hay un buen ejemplo de una exhortación. Y dice Pablo, el Evangelio es una exhortación que no proviene de, ahorita vamos a ir a eso, pero quedémonos en que es una exhortación. ¿Qué dice Hebreos 5:11? ¿Quién lo tiene? ¿Alguien que ayude al hermano Fernando? Hebreos 5:11, cualquiera puede leerlo, yo lo tengo aquí, pero quiero que me ayuden hoy, mi garganta está un poco cansada. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. ¿Qué te parece si te dijeran eso? Tengo mucho que decirte, pero eres lento para escuchar. Debiendo ser ya maestros, todavía son niños, ¿verdad? Necesitados de leche en lugar de carne. ¿Qué te parecen esas exhortaciones? Qué manera de animar, pastor, ¿verdad? Como dicen que Jesús mandó a Pedro, a Juan, adelante de él y a otros más en parejas, los mandó adelante. Y luego Jesús venía y decía cosas como, ustedes me siguen solo porque yo les doy de comer. Y alguien ilustraba esto y dice, y seguramente Pedro vino y le dijo, Señor, estamos aquí tratando de hacer algo.
Y tú nos mandaste adelante, hemos hablado con la gente, dijimos que tú eras bueno, puro amor, que ibas a traer gran bendición. Vienes aquí diciendo esas cosas, estás ofendiendo a todo mundo. Pero estaba diciéndoles la verdad, estaba exhortándoles. A un punto dado Jesús le dijo hasta a sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también quieren irse? Qué manera de animar, ¿no? Con un buen sacudión. Qué manera de animar, sacudiendo a aquellos que habían de ser salvos. Seguramente proclamar el evangelio y ver almas ser salvas es como arrancar yuca. Requiere pegarle unos cuantos jalones, ¿verdad? Agarras un alma a la que estás proclamando el evangelio y vas a tener que pegarle unos cuantos sustos. Porque uno viene con un esquema de pensamiento y me topo con cualquier cristiano verdadero que cuando yo le presento mi esquema de pensamiento, él me escucha y dice, mira, y el creyente tal vez no quiere hablar, pero sabe que tiene que hablar. Mira, voy a tener que decirte algo. La Biblia dice, y el que está para ser salvo escucha y dice, wow, eso nunca lo había oído. Este me está hablando cosas que yo nunca había escuchado. De ahí viene nuestro hermoso canto: qué bellas son, bellas palabras de vida. Me sorprendieron al principio, fue como un balde de agua fría, pero dice Pablo, nunca tuve la intención de proclamar el evangelio por error. Primera característica, el evangelio proclamado es una exhortación que no proviene de error. ¿Sabes qué es lo que significa? Cada palabra para cada cosa. Error es doctrina. No tuvo la intención de llevarte a un error doctrinal. Nunca. La proclama legítima del evangelio no quiere llevarnos a una mala interpretación de los textos bíblicos. Nunca. Una proclama veraz hace una interpretación legítima de las escrituras. A muchos se les ha proclamado el evangelio, pero les escondieron Romanos. Les escondieron versículos que dicen que para que el principio de la elección se cumpla. ¿A cuánto les pasó eso? A mí me pasó eso por años. Una proclama del evangelio que traía el chip del error. Traía unas cuantas verdades que nunca me fueron dichas. Nunca fui expuesto a ellas. Pues una proclama veraz del evangelio no trae el chip del error. Dice Pablo, nunca provino de error. Vaya conmigo a Efesios 4:14. Efesios 4:14. Veamos cuando una exhortación que parece buena. Hay gente que dice, pastor, pero en mi iglesia predican el evangelio. En mi iglesia exhortan con poder. Pero ¿hacia qué? ¿Hacia qué exhortan con poder? Muchas proclamas son falsas, traen error. Efesios 4:14. Entonces ya no seremos niños, presten atención, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Y qué es lo que genera esos vientos de doctrina? Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Mi amado, hay mucha gente yendo detrás de falsas proclamas del evangelio. Falsas proclamas del evangelio que están llenas de astucias de los hombres, de artimañas engañosas del error. Cualquiera de nosotros podría ser presa de las artimañas engañosas del error, de las astucias de los hombres. Una vez tengo que contar algunos testimonios. Yo aborrezco tener que predicar dando ejemplos, pero me preocupa que quienes me escuchan no entiendan lo suficiente. Así que voy a dar ejemplos prácticos. Mi hermano, una vez una señora me decía, es que aquí no le meten duro al espíritu aquí. Y otra señora que estaba escuchando eso, que venía de una iglesia de esas, dijo, yo sé lo que cuesta, porque ya a mí también me costó acoplarme a esta iglesia. ¿Y sabes lo que yo estaba meditando al leer este texto? Qué interesante. Gente que se supone que ha oído el evangelio, gente que se supone que es cristiana, pero la forma en que les predicaron el evangelio venía del error,
venía de las artimañas, venía de ideas de que el cristianismo tiene que ver con emociones fuertes, con brincar, con saltar, con aplaudir, con hacer cosas extrañas. ¿Me explico? Entonces, cuando no las encuentran, dicen, aquí falta algo, ustedes no tienen esto. No, es que te han seducido con una ponencia del evangelio que proviene del error. Pero eso es lo que nosotros llamamos el liberalismo dentro del cristianismo. Pero hay otra línea que también es error, el legalismo dentro del cristianismo. Los que vienen y dicen, pero aquí ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se pintan? ¿Por qué usan arete? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Aspectos legalistas, pero no para ahí. También hay otro legalismo. ¿Por qué no hay aquí confesiones? ¿Por qué no hay aquí un libro sagrado por encima del libro sagrado? Y estas también son artimañas del error. Ponencias del evangelio, donde la gente cree que ha escuchado el evangelio. Lo que ha escuchado es una manera de pensar que puede ir desde el liberalismo hasta el legalismo. Y existe legalismo reformado, existe algo que se llama legalismo reformado. Y tú puedes ir desde el punto A hasta el punto B en una multitud de opciones. Y te conviertes no a Cristo, sino a un sistema. No eres salvo por la gracia del Señor. No estás viendo a Cristo como deberías, sino a un sistema X. A un sistema X. Una vez alguien dijo, me encanta que ustedes no predican esquemas teológicos, predican a Cristo. Ahí te das cuenta que no te están atrayendo a un error, sino que te están llevando a quién, hacia quién apunta el evangelio. A Cristo. Dame a Cristo, decíamos el domingo anterior. Dame a Cristo. Yo solo quiero a Cristo. No quiero más nada que eso. Capítulo 1 de Tesalonicenses, el versículo 10. Primera de Tesalonicenses 1:10. ¿Cómo sabes que no te están instruyendo en el error? Porque si te están llevando a Cristo, te están llevando a un lugar seguro. El verso 10 lo tienen. Y esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Primera Tesalonicenses 1:10. A Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Una ponencia eficaz del evangelio, la que no procede del error, no me orienta a mí a convertirme a sistemas teológicos, me orienta a mí a volver a Cristo, el que me libra de la ira venidera, en quien están encerradas todas las sabidurías, toda la plenitud del conocimiento, los tesoros del conocimiento. Estoy pensando en Colosenses capítulo 2. En Cristo está encerrado todo. Esta semana que pasó con el pastor Fernando en el podcast, estábamos mostrando eso, que Pablo en Colosenses está profundamente preocupado, porque las iglesias están cayendo en error. Las iglesias que han oído el evangelio están siendo seducidas hacia el error doctrinal. Y el error doctrinal no es solamente señalar con claridad al liberalismo. El error doctrinal también puede ser caer yo en un legalismo doctrinal. Yo caer en un legalismo doctrinal. Es decir, voy a tratar de traducirte lo que estoy pensando. Cuando yo era joven y crecía en la fe, siempre pensé que cuando el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, Señor, en tu nombre, y que Jesús dijo, nunca los conocí. Yo sabía cuáles iglesias eran las que el Señor le iba a decir eso, pero nunca vi eso como para mí. Nunca lo vi como para mí. Siempre lo veía como para, yo decía así, tal cual y la otra. Segurito que les va a pasar eso. Pero a mí, el bautista, eso no me pasará nunca. ¿Me explico? Y un día lo leí y Dios me abrió el entendimiento y me dijo, ese eres tú. Y yo dije, Señor, perdona. Siempre tiré la piedra y no vi que era yo que la tiraba. Siempre estuve viendo a otros. Mi hermano, el error te va a hacer confiar en algo que no es Cristo. Yo ya me sé toda la teología. Cuidado.
Yo soy graduado del máster seminario no sé dónde. Cuidado. Yo lo que tengo es el Espíritu Santo. Cuidado. El error te va a llevar a alguien que no es Cristo. Todo aquel que vea a Cristo con claridad a través de la proclama del Evangelio será salvo. Pero es a Cristo quien tiene que ver. Cristo es suficiente. Cristo tiene el poder. Recuerde que esa es la piedra que hace caer. Esa es la piedra que hace caer. Es Cristo. Es la pieza del ángulo. No era la línea de... Algunos piensan que si yo me vine a Cristo, ahora tengo que ser presbiteriano. Si yo vine a Cristo, ahora tengo que ser bautista. Si yo vine a Cristo, ahora tengo que ser anglicano. Si yo vine a Cristo, ahora tengo que ser luterano. No, hombre, tienes la piedra del ángulo. Eso es todo lo que necesitas. Sobre eso, cuida lo que pones encima. Cuida cómo sobreedificas. Que siempre resalte la piedra del ángulo. Que siempre resalte la piedra del ángulo. Hace poco le decíamos a un joven: hermano, tú eras cristiano. ¿Quién sedujo tu entendimiento? Porque ahora él es X cosa. ¿Me explico? Y ya no es cristiano. Ahora soy denominación. Ponle cualquiera, la que conozcas. Ahora es que yo soy de donde se mueve el Espíritu, donde tenemos las confesiones, donde tenemos esto, aquello o lo otro. Somos cristianos. Es lo que somos. Fuimos rescatados por la gracia de Dios por medio de Cristo. Volvamos a Cristo. Volvamos a Cristo. A veces dan ganas de agarrar a un creyente que le han metido tanto error y decirle: mira, ¿dónde tienes el botón para resetear? Quisiera devolverte al día que fuiste salvo. ¿Dónde aprieto? ¿Verdad? Porque si lo reseteo, lo devuelvo, ahora eres salvo. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Solo a Cristo. Lee tu Biblia. Ahí, de manera llana y sencilla, lo que la palabra de Dios te enseña. No digo de manera vaga, no digo de manera no profunda, sino digo de manera llana, sencilla, tal como lo ves en las Escrituras. Deja de rebanar tan fino, porque a veces rebanan tanto que luego ya no se ve. ¿Le ha pasado cuando están sirviendo comida, están dando queso, verdad? Rebanan a bien grueso, unas buenas rebanadas de queso, pero luego la cocinera empieza a sacar más fino, y luego uno dice: ¿pero qué fue lo que me dieron? Algunas veces hay cuerpos de doctrinas, enseñanzas que la gente tiene y las sostienen como la gran verdad de Dios, y tú la agarras y la levantas y dices: ¿pero dónde sacas eso? Es tan flaco, es tan débil, es casi hasta antibíblica. ¿De dónde sacaste eso? Vuelve a Cristo. Esa es la piedra del ángulo. Somos cristianos, hermanos. Dice Pablo: nunca quise llevarlos por camino del error. La exhortación conlleva la idea de agarrar un tronco que está desviado y ponerle a la par una varilla de acero para que no la tuerza y poder darle la dirección correcta. Todo el mundo quiere hacer eso con nosotros. Todo el mundo quiere llevarme a mí en la dirección correcta. ¿Sí o no? Todos quieren hacer eso, pero hay líneas de error. Dice Pablo: yo nunca te exhorté para llevarte al error. Te exhorté para llevarte ¿a dónde? A Cristo. En Él estás seguro. En Él estás seguro. En Cristo estás seguro. ¿Tienes a Cristo? ¿Conoces a Cristo? ¿O conoces un sistema X? Ten cuidado, no son lo mismo. No son lo mismo. Cristo es una cosa y los sistemas de los hombres son otra cosa. Asegúrate que sea Cristo y no otra cosa. Pero no es la única palabra que Pablo usa. Vayan conmigo de nuevo, por favor, a Tesalonicenses 2. Como dice el hermano Fernando, creo que me está pasando a mí la habilidad de dormir a la gente. Primera de Tesalonicenses 2. Dice, sigo leyendo ahora el versículo 3. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza. Segunda palabra que caracteriza una predicación no veraz. Esta es la parte negativa, la no veraz del evangelio. Proviene de error, proviene de impureza. ¿Sabes qué es impureza? Perversión. Hermanos, hay gente diciendo que predica a Cristo y lo que quieren hacer es tomar ventaja perversa de las almas que ellos pastorean.
satisfacer sus propios deseos a partir de las almas que ellos pastorean. Dice Pablo, nunca tuve la intención de predicar el evangelio para eso, para satisfacer yo mis deseos a partir de ustedes. Nunca tuve la intención. Veamos un ejemplo de gente que hace eso. Primer libro de Samuel 2:22. Los famosos hijos de quién, aquellos que son ya más letrados en la Biblia, ya saben de quién son esos hijos. Primer libro de Samuel 2:22. Estos muchachos eran terribles. Cuando traían la ofrenda, mandaban a sus criados con un garfio. Era la carne para el sacrificio. Y ellos mandaban a sus criados con un garfio y decían, baja ahí para coger carne. Y la gente, queriendo ser obediente al sacrificio, decían, no, hasta que sea quemada la grasa. Y ellos decían, baja o meto el garfio y saco la carne que quiere mi Señor. Y eran los sacerdotes, los hijos de Elí. Pero no era lo único que hacían. ¿Qué dice el primer libro de Samuel 2:22? ¿Quién lo tiene? ¿Puede leerlo fuerte? Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Vieron? Todo lo que sus hijos hacían. Y lo que yo les conté del garfio. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Perversión, perversión. Hermanos, hay personas que, alegando una proclama del evangelio, lo único que quieren hacer es tomar ventaja y satisfacer sus deseos perversos. Desde el púlpito, desde las bancas, desde los vínculos, hacen relaciones para satisfacer deseos perversos. Dice Pablo, nunca fue mi intención, nunca fue mi intención. Yo he oído de hijos de pastores, que no por ser hijos de pastores, sino porque se meten al evangelio, se meten a predicar, se meten al ministerio, dicen, y lo que hacen es tomar ventaja de perversión. Ahora en su rol de poder empiezan a andar con cuanta mujer quieren y pueden, y a tomar carne, no carne literal como la de aquí, sino el dinero, las finanzas de la gente, manipular todo lo que tiene que ver con la iglesia. Dice Pablo, nunca fue mi intención. Lo que estoy diciendo es, hermanos, si tú has escuchado el evangelio desde un lugar donde hacen eso, esa proclama del evangelio no es veraz. Hay gente que está en esas iglesias por años y siempre dicen, ay sí, vieras que en mi iglesia tal, y ¿por qué no huyes de ahí? ¿Por qué no corres de ese lugar? ¿Para qué sigues sosteniendo ese sistema? Eres cómplice. Una vez yo tenía un pastor con el que yo me quejaba. Era un amigo mío, yo iba y me quejaba siempre, cada 3-4 meses iba donde él y me quejaba. Y un día me dijo, ya no quiero que venga más aquí a quejarse. Y le digo yo, ¿por qué? Porque usted ya sabe la verdad, ahora usted es un cómplice. Y eso me revolvió el estómago. Y yo dije, hijo, es cierto, ya no quiero que sigas quejándote, decide a quién vas a servir. ¿Vas a seguir esas proclamas falsas o vas a seguir una proclama veraz? ¿Te das cuenta, hermano, que en el lugar donde te congregas hay este grado de impureza? Huye de ahí, aléjate de eso. Ahí no se proclama verazmente el evangelio. Eso es un lugar donde lo que se busca es satisfacción del sujeto o de los sujetos que dirigen eso. No es un lugar de proclama veraz. Donde haya proclama veraz del evangelio, no hay impureza. Ahora voy contigo, voy conmigo, y cuando tú lo proclamas, ten cuidado. Que no haya impureza en tu corazón. Que no tengas intenciones perversas. Alguna chica, me imagino, que viene a la iglesia y trae su novio, ya lo convertí, pastor. Ten cuidado. ¿Realmente es así o hay impureza en tu corazón? Proclamas el evangelio para hacerme de esto y satisfacer deseos. O hermanos varones, cuando estamos predicando el evangelio a otras personas, hombres o mujeres, porque también hay quienes se sienten atraídos por pecados perversos. No solo es un hombre a una mujer, puede ser un hombre a otro hombre. Asegúrate que tu supuesto ministerio realmente está basado en pureza y no en impureza. La Biblia dice en Colosenses 3:5,
consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. Siempre me gusta encontrar una palabra y ver de cuáles palabras se rodeó. La palabra impureza que Pablo usa en Tesalonicenses la vuelve a usar en Colosenses y la rodea de fornicación, de pasiones, de malos deseos, de avaricia. Y dice que todo eso es idolatría. Adoración del yo, búsqueda de satisfacción del yo. Huye de un lugar así y no prediques el evangelio con motivaciones así. No lo hagas. No lo hagas. Pienso, hermanos, ¿cuántos predicadores del evangelio tendrán la oportunidad de exponer el evangelio al dueño de la ferretería del colono? Y pienso, wow, este se convierte a Cristo y yo construyo mi casa de gratis. Eso es impureza. Eso es perversión. Esa no es la razón por la que debemos predicar el evangelio. Y esto conlleva que muchas veces estos perversos están dentro de la iglesia y están siendo tolerados solo porque sus billeteras son gordas. Hay impureza, hay perversión. Debemos tener cuidado con eso. Sigue diciendo el texto en el 2:3, no fue por error, no fue por impureza, y por último dice, no fue por engaño, en el 2:3, ni es con engaño. Esto quiere decir, no fue ni es mi intención robarles, no soy un ladrón, no soy un manipulador. El engaño, esta palabra engaño tiene el concepto de que yo te voy a seducir para llevarte realmente a tu decadencia, pero a mi bienestar. Entonces te engañé, te prediqué el evangelio de una manera engañosa. Realmente yo lo que quería era estar bien, sin importarme si tú estás mal. Vuelvo al ejemplo de iglesias que están llenas de gente que están mal, están en pecado y no son atraídos por sus pastores para ser confrontados. ¿Por qué? Porque el pastor los tiene ahí por engaño. Él lo que quiere es él figurar con sus números, él tener una gran cantidad de gente, sin importar si los que están sentados ahí están perdidos. Hermanos, no debemos predicar el evangelio así. No debemos predicar el evangelio con la intención de que vengas conmigo. Ten cuidado de eso individualmente, a lo que yo llamo un micro ejemplo. Resulta que me encuentro a alguien en la calle, le predico el evangelio con la intención de pararme aquí y decir, hermanos, yo quiero dar gracias a Dios. ¿Por qué? Esta semana Dios me permitió ser un medio de salvación para fulano. Y ahora, échenme las flores, por favor. ¿Alguien me puede tirar algunas? Yo he salvado gente aquí. He oído esos discursos. No entre nosotros, gracias a Dios, pero he oído esos discursos, hermano. Un pastor le dijo a otro pastor, después de que el Señor lo levantó y lo hizo un pastor, este pecó, entonces quedó descalificado y le dijo al otro pastor, tú estás ahí porque yo te ayudé a estar ahí. Eso es engaño. O sea, tú solamente me hiciste a mí, me guiaste para luego decir yo te formé. No es para eso que predicamos el evangelio. No es para obtener yo gloria, aunque el otro esté perdido. No es para eso. Predicamos el evangelio para que el nombre de Dios sea engrandecido, para que la gente vea y pueda glorificar a Dios de verdad, lo conozcan, al único Dios verdadero y a su Hijo, a quien Él ha enviado. Es para esto que lo predicamos. Pablo dice, yo sé que los exhorté, yo sé que los agarré y los jalé y puse una varilla de acero y los amarré ahí, pero nunca con intención de error, nunca con intención de impureza, nunca con intención de engaño. Yo sé que la proclama del evangelio duele. Yo sé que ser confrontado duele. Asegúrate de que estés siendo confrontado no por error, no por impureza, no por engaño, sino para que veas a Cristo con precisión, con claridad. Y cuando tú proclamas, asegúrate que tampoco lo haces movido por ninguna de esas tres cosas, sino solo por Cristo. Sigue diciendo la Biblia en el versículo 4, sino que, así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones, porque como saben,
aquí viene de nuevo. Nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras. 1. Ni con pretexto para sacar provecho. 2. Dios es testigo. 3. Tampoco buscamos la gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Dice, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras. Por eso saben que no los atraíamos al engaño, ni a la impureza, ni al error. ¿Por qué? No estábamos usando las palabras que ustedes querían oír. Estábamos hablando cosas que ustedes no querían oír. Qué interesante, ¿no, hermano? El otro día estaba escuchando a un predicador, y perdón por los que nos están siguiendo porque van a dejar de verme, voy a moverme por aquí. Estaba escuchando a un predicador decir, hermanos, la palabra de Dios demuestra que Dios nunca abandona a sus siervos. ¿Y qué creen que hacía la gente? Amén. El Señor nos prospera. Dios tiene cuidado de nosotros. Y usted está como yo, sin muchos pesos en la billetera, dice, amén. Hermano, te están manipulando. Yo lo puedo escuchar un rato para ver para dónde va con todo eso. Pero más de eso, palabras lisonjeras. Palabras lisonjeras. ¿Cuánta gente no me dice, pastor, ore por mí? Y yo puedo hacer dos cosas. Decirle, sí, venga, oremos. Padre Dios, te pido por esta persona y su situación. Amén. Y me vuelven a ver como dicen, pero no desató, pastor. No liberó poder, palabra. ¿De qué estás hablando? Yo sé de qué están hablando, pero no hago lo que ellos quieren. Palabras lisonjeras. Palabras lisonjeras. Se meten, te asaltan, se llevan tu billetera, se llevan tu casa, se llevan todo. Y tú dices amén. No entiendo. Claro, es la perversión, es la idolatría del mismo que está buscando eso. Es justo lo que tú quieres oír. Sanidad y milagros, justo lo que la gente quiere oír. Prosperidad, justo lo que la gente quiere oír. Dice Pablo, nunca hice eso. No usé palabras lisonjeras. ¿Cómo es el evangelio que tú estás escuchando? ¿Qué lo caracteriza? Ten cuidado. El evangelio, cuando es proclamado verazmente, no usa lisonjas. Normalmente te va a decir, O sea, cuando a mí me hacían así chiquito, por eso seguro me marcó por el resto de la vida, ¿verdad? Dicen, ¿sabes qué significaba? Para, levanta las orejas y escucha. No es así. No es así. Entonces, ¿cómo es? Ustedes están equivocados. No, tú te estás amontonando oidores. Tú te los estás amontonando. Hermanos, siempre trato de buscar la gracia cuando hablo con alguien el evangelio. Él me está hablando cosas que no son evangélicas per se. Lo escucho y le digo, mira, es bueno lo que dices, pero ni modo, eso no es el evangelio. Este es el evangelio, porque no hay otra forma de hacerlo. Si no, seríamos lisonjeros. Una lisonja es hablar lo que tú quieres oír, lo que te agrada. El evangelio es poder de Dios. Nunca dijo que era agradable para el perdido. Dios hace que la persona se agrade de tales palabras y las termine considerando bellas palabras de vida. Pero al principio saben amargo. Al principio son amargos. ¿Verdad, hermano? Pregúntale a los profetas. Fue amargo a mi paladar, dice. Fue como un trago de hiel. Hermano, ve acostumbrándote a la gente que te lleva a la contraria, pero para mostrarte a Cristo. Ve acostumbrándose a eso. Porque estar escuchando los que siempre me dicen amén, amén, a cualquier idea mía, amén. ¿Cómo sabes que no te llevan con lisonjas hacia el infierno? ¿Cómo sabes que no te están seduciendo solo para llevarte al error? El apóstol Pablo sigue diciendo en estos versículos, nunca, versículo 5, nunca fuimos a ustedes, y me encanta que digan nunca, con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Nada de palabras lisonjeras, nada de excusas o razonamientos para tomar ventaja en algo nosotros. Dice,
Dios es testigo. Dios es testigo. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo? Tal como Dios me enseñó, así predico el evangelio. Dice, como Dios me prueba, así predico el evangelio. Lo que Pablo estaba diciendo es, Dios me ha enseñado que el evangelio no se predica para tomar ventaja de nada. He aprendido, dice en otros versículos, a estar satisfecho con poco o con mucho, con nada o con todo. Nunca he buscado mi propio bienestar, nos dice el apóstol Pablo. Sigo leyendo el versículo 5, el 6, tampoco buscamos gloria de los hombres. Eso es muy interesante. ¿Sabes qué es lo que significa? Nunca busqué que me dijeran apóstol. Nunca busqué gloria de los hombres. Que me engrandecieran. Nunca busqué eso. Ahora quiero darte un ejemplo para que quede plasmado en nuestro cerebro. Yo creo que esto va a ayudar. Es muy guanacasteco, pero lo aprendí de un argentino. Dice, se llama Henry Tolopilo, por si alguien tiene la duda. Henry Tolopilo dice, ¿sabes qué somos para la gente del mundo? ¿Sabes qué somos para la gente del mundo? ¿Sabes qué somos? Los cristianos, unos pobres diablos. ¿Qué somos para la gente del mundo? Unos pobres diablos. Pues así predica el evangelio y así vive, hermano. Lo que significa es, mantente humilde. No andes buscando el gran título del gran Señor, ¿verdad? Que esta gente me reconozca como lo que soy, un varón de Dios. Deja eso. Tú eres especial en Cristo. Cristo regresará y serás glorificado junto con Él. La herencia nos está esperando. Todavía no ha llegado. Mientras ese día llega, sigue normal, perfil bajo, mantén tu cabeza bajo, predica a Cristo, pero nunca buscando ser el varón de Dios. Pablo dice, nunca busqué gloria de los hombres. Y soy un apóstol, dice. Soy un apóstol. El último apóstol. Y nunca busqué eso de los hombres. Una persona que conocí, una vecina que tuve, era cristiana y tenía en el bumper de su carro un sticker que decía, hija del rey. Eso era para que el que manejaba atrás lo viera. Gloria de los hombres. Como no me la dan, pongo el sticker aquí para que vean, hija del rey. Gloria de los hombres y no de Dios. ¿Qué significa ese sticker en el bumper? ¿Qué significa ese dibujo ahí? Hija del rey. ¿Para qué cuelgas eso ahí? ¿Estás buscando gloria? ¿Quieres que den gloria de hombres? He oído pastores le dicen a la gente que lo llamen el ungido. El ungido. Si me dices, Edier, está bien. Mira a Cristo, sírvelo y glorifícalo a Él. A mí, dime como quieras. Ya está. ¿Qué importa eso? ¿Verdad? Hay gente que me dice, hermano, y otros vuelven a decir, ¿no le dices pastor? Sí, pues el pastor. ¿Qué importa yo? Vive para Dios. Vive para Dios. Si me dices pastor, hermano, Edier, hey, Señor, está bien. Vive para Dios. Nunca busqué un título de en medio de ustedes, dice Pablo. Nunca. Nunca busqué la gloria de ustedes. Hermanos, tengamos cuidado. Recuerde que las artimañas del error son muchas. Cuando proclamamos el evangelio, llevemos siempre esto a nivel personal. Cuando yo proclamo el evangelio, no busques que seas don Edier. Proclama el evangelio. Si me siguen diciendo fulano, está bien. A Cristo lo crucificaron. ¿Qué puedo esperar yo de mí? Yo solo soy un pobre diablo, salvo por la gracia del Señor. Solo soy un miserable, hambriento pecador, diciéndole a la gente dónde está la solución. Está en Cristo. Nunca busquemos nuestra propia gloria, sino de Dios. Él vendrá un día, dice el Señor, y levantará tu cabeza. Debería encantarnos, no somos masoquistas, pero debería encantarnos cuando predicamos el evangelio y nos tratan como unos tontos. Sí, Señor, está bien. Yo creí que aquí iban a hacer todo un bochinche, una fiesta, y me iban a reconocer a mí como un varón de Dios. Y ni les importó, se durmieron todos esa mañana. No importa, tú sigues predicando el evangelio. Nunca busques gloria de hombres, sino de Dios. Dice Pablo, nunca la busqué.
Ahora vamos al positivo. Más bien, verso 7, una prédica veraz del Evangelio. Más bien, demostramos ser benignos entre ustedes. Benignos es una palabra grande. ¿Qué significa? Como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a sernos muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, todo esto es parte de la misma idea, porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Ahí termino. Dice Pablo, antes bien, en lugar de guiarlos al error, a la impureza, al engaño, en lugar de ser lisonjeros, de buscar gloria de hombres, una proclama veraz del Evangelio te entrega no solo el Evangelio, sino también su propia vida, como una madre cuando cría hijos. ¿Sabes qué significa eso? Adiós universidad, adiós bachillerato, adiós carrera que yo quería tener, ahora a amamantar al bebé que acaba de nacer. Un abandono completo de toda expectativa personal y una entrega total a los demás, a quienes les predico el Evangelio, a quienes les predicamos el Evangelio. Les dimos no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, dice Pablo. ¿Cómo lo hicieron? Trabajábamos para seguirles predicando el Evangelio. Te lo di todo. Es como el hijo que reclama, ¿verdad? ¿Qué me das? ¿Cómo? Lo agarra la mamá y le dice, ¿cómo que me das? Te lo he dado todo, todo. Estuviste en mi vientre. Cuando naciste te cuidé, te sostuve, te ayudé. Los primeros pasos los diste de mi mano. He estado contigo todo este tiempo. Y todavía te levantas y me dices, ¿qué me darás? ¿Cuál es la parte de mi herencia? Dame lo que me toca. Hermanos míos, una proclama veraz del Evangelio la hace aquel que no solo me da el Evangelio, me da su vida. ¿Estás tú proclamando verazmente el Evangelio? ¿Estás tú no solo dando palabritas, sino también tu vida? Orando, luchando, trabajando, tu propia gasolina, tu carro, tu tiempo, todo por la proclama del Evangelio. Todo por la proclama del Evangelio. ¿Tienes pastores que proclaman así el Evangelio? ¿Sí? Quédate con ellos. Esos son los que de corazón limpio invocan al Señor. Los que no solo te darán el Evangelio, te darán sus propias vidas. Ya te lo han dado, lo han dejado todo para servirte a ti, a tu esposa, a tus hijos. Es tu pastor, alguien a quien tú puedes llamar, pastor, puede venir, tenemos un problema, quiero que nos aconseje. Y dice, no, mejor no, otro día. Hable con la secretaria, por favor, no le den mi número a nadie en la iglesia, que no me llamen. ¿Son esos tus pastores? Hay gente que me ha dicho a mi hermano, dice, ¿usted es el pastor? Yo soy el pastor. Es la primera vez que hablo con un pastor. Tengo 20 años de ser cristiano. Y le digo, ¿cómo? ¿Es la primera vez que hablas con un pastor? Sí, el mío llegaba por la puerta de atrás y se iba por la puerta de atrás, yo ni lo veía. Nunca le pude extender la mano, nunca se sentó a comer conmigo, nunca bebimos café juntos. Dios maldiga al que ha hecho tal cosa, porque eso no es pastorear, eso no es predicar el Evangelio. El Evangelio se predica dando tu vida, cuelgas todo lo que antes eras y dices, ahora sirvo a Cristo, hay cosas mejores. Un alma para Cristo es mejor, vale más, es de más precio. Hermanos, que Dios nos ayude, dice Pablo, a que entendamos que el Evangelio se predica con ternura, dando hasta nuestra propia vida. Y el ejemplo que sigue es ahora el de un padre, versículo 10. Ustedes son testigos, es más de lo mismo, pero con otro enfoque. Ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. ¿Para qué? Para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria.
Una proclama veraz del Evangelio te invita, te llama, te ruega a vivir de forma digna a Dios y a su gloria. Eso es lo que hace. A Dios y a su gloria. Otro canto dice: a Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho. A Dios y a su gloria. Nada más que a eso, nada menos que a eso. No a mí, sino al Señor. Una vez me dijo un pastor: ¿y eso a usted qué le importa? Y yo me estaba lavando los dientes y sentí como que me echaron un balde de agua fría. Pero era cierto. Lo que estábamos hablando algo y él me está diciendo: tú hazlo para la gloria de Dios. No importa si tú no recibes nada. Para la gloria de Dios. Hermanos, yo tengo hijos. Ya no están bajo mi cuidado en mi techo, pero todavía están bajo mi sustento. Y siempre estoy pensando en ellos, orando por ellos. Y cada vez que puedo, hablando con ellos. Ten cuidado, hijo mío. Yo conozco esos parásitos que se quieren adherir a tu vida. También se han pegado a la mía. Eso es lo que un padre hace. Como un padre a su hijo significa eso. Saben el riesgo que está delante. El hijo no lo sabe. Sabe hacia dónde camina ese hijo. Él no lo sabe. Y el padre ruega. Me encantan las palabras que Pablo usa aquí. Dice: exhortamos, alentamos, imploramos para que vivas de una manera que Dios sea glorificado. Para que vivas de una forma que andes de una forma que es digna del Dios que te ha llamado a su reino y a su gloria. Hermano, ¿tienes pastores que hacen eso? Quédate con ellos. Cuando tú predicas el Evangelio, ¿lo predicas de esta misma manera? Sigue predicándolo así. No lo predicaba así. Arrepiéntete de esta tu maldad y empieza a proclamarlo de una manera veraz. ¿Te lo han predicado así? Amén, así me lo han predicado. Pues has escuchado el Evangelio con veracidad. No, nunca me lo han predicado así. Pues necesitas escucharlo de verdad entonces, porque solo te estaban manipulando. ¿Estás en un lugar donde no se predica de esta manera? Tienes que preguntarte si es necesario seguir en ese lugar. Si eso realmente es una iglesia o es una cueva de Satanás. Debemos orar y debemos pensar en nosotros y pensar en los demás y asegurarnos de que estamos llevando a cabo una proclama veraz del Evangelio. Espero que en la gracia de Dios este largo sermón, yo sé que era un Boeing 747, ¿verdad? Necesitaba hoy una pista larga para aterrizarlo, pero que este sermón sea de ayuda, que tú lo puedas compartir con gente que conoces, para que ellos no me escuchen a mí, escuchen lo que es una proclama veraz del Evangelio, qué lo caracteriza. Si ocupas el PDF de esto, cada semana lo tengo. Si está escrito ahí, está digitalizado en una carpeta. Lo regalo a mi mamá siempre, ¿verdad? Los escritos, pero el PDF ahí está, lo compartes para que alguien lo lea, para que la gente vea que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y en medio del año 2023, sigue diciéndole a la gente lo que es una proclama veraz y lo que no es una proclama veraz del Evangelio. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por tener la oportunidad de examinar su palabra y de identificar dentro de ella lo que caracteriza una proclama veraz. Padre, tú sabes que nosotros no estamos aquí por ser contenciosos. Estamos aquí por examinar la verdad y apuntar con claridad a Cristo. Padre Dios, usa estas palabras aquí y en el futuro para salvación de almas, para distinción de la verdad y también para que nos volvamos a ti si nosotros hemos estado predicando el Evangelio sin estas motivaciones bíblicas. Oramos a ti, oh Padre, en reconocimiento de nuestra maldad y en la búsqueda de su gloria. Rogamos que nos ayudes, nos des fuerza, la obra de su Espíritu Santo en nuestras almas a través de su palabra, para vivir en la verdad. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.